Bien, pues es para mí un gran placer presentarle a Pablo Moreno, que es psiquiatra, él es de Palencia, pero él estudió en la Universidad de Valladolid, Facultad de Medicina, y también hizo allí la especialidad de psiquiatría, pero lleva ya pues 20 y tantos años con nosotros en Navarra, siempre en la clínica Padre Meli de Pamplona. Pablo es ahora el coordinador del área de psiquiatría y de consultas externas de la clínica Padre Meli. Es también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y encargado de los estudiantes, de la tutoría de los estudiantes que acuden a la clínica. Y además de su labor clínica, su trabajo pues, se ha centrado mucho en la dirección de equipos, en la implementación de nuevos recursos y en la evaluación de nuevos recursos terapéuticos en psiquiatría. Pablo, yo creo que domina muy bien la psicopatología, como gran clínico que es, y por lo tanto, bueno, pues le hemos encargado este tema, un tema yo creo que muy interesante y central un poco en este tema que estamos hablando hoy de la corporeidad, como es lo que tiene que ver con la somatización y la hipocondría. Así que, sin más, le paso la palabra a Pablo. Muchas gracias, Manolo. Pues es cierto, yo soy fundamentalmente un clínico y es entendible que me hayan asignado el que les pueda hablar de dos enfermedades que tienen que ver con el cuerpo y con la psique, con la mente. Yo les voy a hablar de la definición y de qué son este tipo de enfermedades, a sabiendas de que los términos que estamos utilizando ya son términos, podríamos decir, obsoletos desde el punto de vista técnico nuestro, y por otra parte asumiendo el riesgo de que, como son términos que también se utilizan en el lenguaje coloquial, pues puede tender a frivolizar un poco, ya que tienen aspectos pues quizás no muy positivos. Como bien decía el profesor Busoño esta mañana, muchas de las enfermedades que llegamos a diagnosticar no tienen una causa definida. Yo les voy a hablar de las causas a sabiendas de que no sabemos muy bien cuáles son las causas. También hablaremos algo de las clasificaciones, que son vivas, que están en cambio constante, y me apoyaré en casos biográficos, que hay muchos, hay muchas personas que escribieron en sus biografías, o sus biógrafos hablaron de que padecían trastornos similares o estos mismos trastornos. Nos apoyaremos en ellos para hablar de la clínica. Y finalmente hablaré de algún aspecto que tenga que ver pues, con lo que hacemos cuando atendemos a pacientes o a personas que tienen estos problemas. Pues bien, este esquema muy simple, el mío, pero se ha visto a lo largo de la mañana en varias ocasiones, es la relación entre cuerpo y mente. Yo lo tengo que llevar a un sentido práctico. Tenemos que hablar de enfermedades, entonces vamos a hablar de pérdida de salud física, vamos a hablar de pérdida de salud mental. En medicina todas las enfermedades conllevan, porque además las atendemos así, de una forma holística, conllevan pues, un factor físico, un factor mental. En este caso, que tenemos que hablar de la percepción, de la relación entre la percepción del cuerpo por la mente, estas relaciones son mucho mayores, pero son relaciones que sufren interferencias, están interferidas. Vamos a ver si somos capaces, o soy capaz, de darles un poco de luz a estas interferencias. Miren, si nos preguntásemos a nosotros mismos si alguna vez pues hemos tenido una angustia importante ante el hallazgo
pues un síntoma o una manifestación clínica, un bulto, una peca, pues casi todos responderíamos que sí, que nos hemos asustado mucho en una situación similar, que hemos estado agobiados durante unos días, que hemos recurrido a alguien que nos pudiese echar una mano. Esto es normal, esto no es un síntoma, en todo caso podría ser aprensión. Esto es diferente a lo que le pasaba al personaje o a la persona hipocondríaca quizás más famosa de la historia, que es Argan. Argan es el personaje que Molière eligió para protagonizar su obra de teatro, El enfermo imaginario. Este personaje pues era un señor burgués que parece que lo tenía todo, tenía dinero, tenía posición social, pero vivía atormentado por las enfermedades y se pasó la vida pues buscando atención y de alguna manera cariño en torno a determinados tratamientos, lavativas, etc. Él era un hipocondríaco. Quizás señalar la anécdota que se señala casi siempre cuando se habla de esta obra, se señala por varios matices. Yo lo voy a llevar al matiz clínico. Molière, aparte de ser escritor, también era actor, y él llegó a protagonizar a Argan, pues la última vez que lo protagonizó, sufrió convulsiones y sufrió un ataque de tos y pues tuvo sangre en ese ataque de tos. Entonces el público pues aplaudió porque pensaba que era parte de la obra. Realmente fue la última porque a los pocos días Molière murió. Él padecía una tuberculosis y lo que estaba ocurriendo es que le estaba pues dando una descompensación de su tuberculosis. Es una anécdota que a nosotros, a los médicos, pues nos da que pensar cuando atendemos circunstancias similares. Luego ya les comentaré algo más al respecto. Bien, y desde Molière hasta nuestros días, pues cuando nos hemos referido a este tipo de problemas, hemos utilizado distintos calificativos, según en qué aspectos de estas enfermedades nos fuésemos fijando. Yo les he traído algunos. Molière hablaba del enfermo imaginario, pero también se hablaba de la enfermedad inventada. O Charles Brontë, que era otra escritora inglesa, y ya haciendo alusión al gran sufrimiento que tenía, hablaba pues de la pesadilla diurna, porque solo tenía paz cuando dormía. El propio Freud, haciendo alusión más a aspectos más egocéntricos, hablaba del enamoramiento de la propia enfermedad. Y psicólogos o movimientos psicológicos más actuales pues se refieren a estas enfermedades como la voz del síntoma. Los síntomas que padecen las personas algo significan, algo nos quieren decir, o haciendo alusión a la represión de las emociones, pues también los calificativos de que el cuerpo habla cuando no sabemos expresar lo que nos pasa. ¿Por qué creo yo que es importante hablar de estos problemas? Pues primeramente porque son enfermedades que conllevan un gran sufrimiento para la persona, para los familiares, para las personas que están al lado y para la sociedad también, porque son problemas que llevan al consumo de muchos servicios sanitarios, de muchas pruebas complementarias, que conllevan un gasto económico derivado de la discapacidad que provocan o de las bajas laborales. Además, son problemas que no se llegan a identificar bien, aunque parece que las quejas son muy obvias, pero quedan difuminadas dentro de la atención médica por aspectos sanitarios, por aspectos sociales muchas veces. Y además, tenemos que tener en cuenta que los tratamientos que tenemos actualmente pues muchas veces no son eficaces y se establecen círculos en búsqueda de soluciones. Y lo que realmente viene a ser una solución, que son las relaciones médico-paciente, muchas veces quedan contaminadas a lo largo de toda la atención. Además, yo destacaría otro aspecto que es muy importante. Preparando la sesión, escuchaba alguna entrevista
que hacían a psicólogos hablando del tema, y los periodistas parecía que estaban muy obcecados en preguntar a los psicólogos si, porque lo he oído en varias entrevistas, les preguntan si el preocuparse por una enfermedad puede llegar a causar esa enfermedad. Es decir, si yo estoy todo el día pensando que voy a tener cáncer, al final eso puede ser causa de tener cáncer. Pues claro, no hay explicación a eso, no hay una asociación causal definida, pero lo que sí que es cierto y sabemos es que el tener un estado de ansiedad mantenido en el tiempo o tener un episodio depresivo, eso sí que es un factor de riesgo para tener otras enfermedades. Esto lo saben muy bien nuestros compañeros los cardiólogos. Saben que tener este tipo de cuadros psíquicos son un factor de riesgo para sufrir infarto tan alto como el tabaquismo o la obesidad. Miren, yendo al concepto de somatización, ¿qué entendemos por somatización? Pues de forma muy simple. Somatización son aquellas situaciones, entidades clínicas en el que las personas tienen molestias físicas para las que la medicina no encuentra ningún tipo de explicación con sus propios recursos, es decir, no hay una atribución orgánica a aquellas sensaciones o molestias físicas que están presentando. Y además conllevan una alta preocupación y una búsqueda de explicaciones. ¿Y cuáles pueden ser esas molestias físicas que llegan a sufrir estas personas? Pues pueden ser muchas. Por una parte, síntomas generales, malestar general, cansancio, astenia. Son frecuentes las quejas osteomusculares, cervicalgias, dolor de espalda, dolores musculares, molestias digestivas, flatulencia, diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, náuseas, vómitos, molestias cardiorrespiratorias, dolor al respirar, sensación de falta de aire, palpitaciones, sensación de mareo, sensación de debilidad, sensación de inestabilidad, molestias genitourinarias, molestias al orinar, picores, molestias en las relaciones sexuales, molestias cutáneas en la piel, sensación también de picor, prurito, a veces rojeces, es decir, cualquier síntoma físico que en otras ocasiones podría ser consecuencia de una etiología determinada. En este caso, la manifestación física es la misma, pero no hay una causa que podamos detectar. Bien, y el otro problema, ¿cuál sería la definición o qué es lo que entendemos por hipocondría? Pues hipocondría, que es otra enfermedad diferenciada, en nuestras clasificaciones no tienen que ver del todo una con la otra. Hipocondría es el temor, la preocupación o la convicción de tener una enfermedad grave, incluso que pueda ser mortal. Muchas veces en ausencia de síntomas, es que uno no tiene que notar nada, o si lo nota puede ser leve, pero la preocupación es grande, lo que predomina es la ansiedad. Como les he dicho, este tipo de problemas se prestan a ser un poco frívolos, y hay un montón de caricaturas y temas cómicos. Yo intento ser respetuoso, soy médico, pero les he traído dos caricaturas. Una de ellas es esta, para ilustrar lo que es la hipocondría. Y esta es una lápida, la lápida del señor Bruno Christoph. Y en su epitafio pone que es un hipocondríaco crónico que nació en el año 1942 y él creyó morirse el año 85, 88, cada año pensaba que se moría. Y no hay una fecha determinada de muerte. Yo creo que el señor Christoph todavía sigue vivo. Él era un hipocondríaco, tenía mucho temor a morirse. Nosotros podemos establecer distintos grados de hipocondría, pues según en medicina casi todas las enfermedades son dimensionales. Podemos partir de estadios más leves, estadios más graves. En este caso hablaríamos de grados más leves cuando estamos preocupados por nuestro cuerpo, una preocupación más sensata, y un estadio mucho más grave cuando tenemos una certeza total de que
vamos a padecer una enfermedad muy grave. El término de hipocondría, el doctor Martín ya ha nombrado esta mañana a la escuela humoral hipocrática, viene de ahí. Hipocondrio significa pues, esa región que está debajo de los cartílagos, y hace referencia a los cartílagos costales. Los médicos seguidores de Hipócrates, la escuela humoral, pensaban que ahí es donde residía la bilis negra, que era la causante de la tristeza, de la melancolía y de muchas de estas enfermedades psiquiátricas. De ahí viene el término. Bien, tanto la hipocondría como la somatización yo las he agrupado, y a partir de ahora pues les voy a dar aspectos separados de algunas de estas dos enfermedades y otros que son comunes. Comunes tienen pues estas tres dimensiones dentro de estas dos enfermedades. Tienen una dimensión experiencial, podríamos hablar de una dimensión que tiene que ver con lo que la persona nota, una dimensión cognitiva, que sería lo que la persona llega a pensar, y una dimensión atribuible a su conducta. En el caso de la somatización, la experiencia es el síntoma, un síntoma físico. En el caso de la hipocondría es el miedo. En el caso, la dimensión de la cognición, en el caso de la somatización sería, pues yo tengo la convicción de que si tengo un síntoma algo me está pasando. La hipocondría es, yo creo que me voy a morir, o que tengo una enfermedad muy grave. Y a nivel de conducta, la persona que tiene un cuadro de somatización, pues lo que hace es ir a buscar explicaciones. Va al médico o busca que alguien le aclare a qué se atribuye ese síntoma que nota. Y en el caso de la hipocondría, pues lo más habitual es que uno empiece a autoobservarse, esté muy atento a sí mismo, a ver si se detecta alguna señal más. A veces también va a buscar explicaciones en los médicos, o a veces, como tiene tanto miedo, evita ir a los médicos, no vaya a ser que me vayan a detectar algo malo. Y es el segundo y el último chiste. Entonces, un matrimonio y ambos están en la cama, y ya harta, la señora le dice: cariño, te has puesto 62 veces el termómetro y no tienes fiebre. Y el señor hipocondríaco le dice: pues María, no me dirás que en plena epidemia de gripe que hay, esto no es muy raro. Ya pensando, él está interpretando que algo tiene que tener porque no tiene fiebre. Bueno, pues esto conlleva que se creen unos círculos que pueden ser unos bucles infinitos. En el caso de la somatización, yo noto un síntoma físico, interpreto que algo va mal, busco una explicación, no me encuentro en nada, sigo teniendo el síntoma. En el caso de la hipocondría, tengo miedo a padecer una enfermedad, me autoobservo todo el día en búsqueda de síntomas, acudo o evito a que me den una explicación, no me encuentro en nada, sigo teniendo miedo, y esto se traduce en un peregrinar. Estos pacientes son peregrinos dentro del sistema sanitario, porque en esa búsqueda de explicaciones, la primera estación sería o es el médico de atención primaria. El médico de atención primaria, cuando valora una queja de este tipo, busca explicaciones, muchas veces pide pruebas complementarias, opiniones a otros colegas, a los servicios hospitalarios. Estos vuelven a derivar al médico de atención primaria, entre medias quizás hay alguna visita a un servicio de urgencias, si no hay explicación, y ya por problemas derivados, es decir, porque aparece la ansiedad, porque aparece insomnio, porque puede haber un cuadro depresivo, la persona es derivada a salud mental. A veces de estos otros servicios, una consulta de neurología, de digestivo, también nos derivan a personas para que sean valoradas, nosotros podemos devolver. En casos más graves, en casos muy graves, inclusive pueden llegar a la hospitalización psiquiátrica. Y si todo esto no funciona, porque muchas veces no es funcional, pues aparecen, como también hablaba el doctor Martín esta mañana, las pseudoterapias. Es decir,
que al final pues, aportan una calma con sus técnicas que no son médicas. Bueno, pues este circuito todavía se complica más. Esa diapositiva anterior se la presentaba a los médicos de atención primaria hace 20 años. Claro, hace 20 años pues no hablábamos de este término que se está creando hoy en día. Y hablamos también de la cibercondría o de la hipocondría 2.0. Y esto es como una dimensión más en ese peregrinar. Es decir, las personas, bueno, según el Instituto de Observación de las Nuevas Tecnologías, de los internautas, 6 de cada 10 dedican las búsquedas a temas de salud, y de ellos la mayor parte a buscar temas de nutrición, pero también acerca de los propios síntomas y de las enfermedades. Si es Dr. Google, que ahí está para todos. Dr. Google tiene mucha información y muy importante, pero en el caso de las personas que tienen hipocondría, esto puede convertirse en un comportamiento añadido más a su sintomatología. Es decir, se nos puede juntar el cuadro hipocondríaco más una necesidad imperiosa para tener que buscar información acerca de los padecimientos que uno está notando, es decir, una compulsión en búsqueda de la información. Y esto tiene riesgos porque mucha información nos puede intoxicar, es lo que llamamos infotoxicación. ¿Y por qué? Pues porque en Internet, Dr. Google tiene mucha información, pero tiene información que no es del todo cierta. Tiene información con matices ciertos y otros que no son. Es decir, las vacunas del sarampión provocan autismo. Eso no es cierto. Podría ser una fake news. O, por otra parte, hay información que sí que es cierta. Es decir, nosotros, si tenemos unos grados de unas décimas de fiebre, podemos ponernos a buscar en Internet, a ver, cuadros con unas décimas de fiebre. Lo primero quizás que encontremos es que no es trascendente, pero también nos vamos a encontrar que hay muchos procesos que empiezan con unas décimas de fiebre, y si estamos, no sé, en plena crisis de ébola, a lo mejor nos creemos que tenemos ébola. O también vamos a leer que el cáncer en estadios iniciales puede cursar con febrícula, y si somos pues con una tendencia hipocondríaca ya estamos eligiéndonos el lacito que nos vamos a colgar, de qué cáncer estamos padeciendo. Entonces, puede ser peligroso. Miren, en nuestras clasificaciones, este tipo de cuadros para la medicina, tal como la entendemos ahora, son relativamente modernos. Igual que decía el profesor Boves, hasta el año 1980 no hablábamos de trastornos por somatización. Todos estos cuadros estaban incluidos en algo que denominábamos histeria. Es decir, es en el año 1980 cuando en el Manual Estadístico para las Enfermedades Mentales, en su tercera versión, pues empiezan a establecer lo que son los criterios del trastorno por somatización. Y desde ahí, en las clasificaciones anteriores, ya les digo que estaban incluidos dentro de otro tipo de problemas, dentro de la histeria. Desde ahí se han mantenido hasta llegar pues, a la versión cuarta de este manual, que la hemos estado trabajando durante casi 20 años. Y estos son unas clasificaciones que son creadas por hombres y a veces sí que responden a criterios estadísticos y otras veces a criterios de oportunidad. Y en ese momento, dentro de un cuadro general que se llaman trastornos somatomorfos, hablábamos de trastorno de somatización, hablábamos de, cuando predominaba el dolor, hablábamos de trastorno por dolor somatomorfo, hablábamos de trastorno dismórfico corporal, de trastorno conversivo, y el cuadro de la hipocondría pues salía de ese tipo de problemas y se acercaba más a otro tipo de enfermedades que tenían que ver con la ansiedad. Pues esto ha sido así hasta el año 2013. En el año 2013 la Asociación Psiquiátrica Americana publica un manual
DSM nuevo, y uno de los aspectos que trae este manual como novedad es un cambio de todo este grupo. Lo primero que hace es cambiarle el nombre. Ya no habla de trastornos somatomorfos, sino habla de trastornos de síntomas somáticos y trastornos similares o relacionados. Y desde ese momento ya no hablamos de trastorno de somatización, le han cambiado el nombre. Ahora hablamos de trastorno de síntomas somáticos, y como ven hemos hecho el grupo más pequeño porque aquí se han ido incluyendo las otras enfermedades que figuraban anteriormente, el trastorno de dolor o el trastorno por somatización indiferenciado. El trastorno de conversión, que es otra enfermedad que es parecida, que hace alusión a personas que parece que tienen enfermedades neurológicas algo más complejas, sin tener una causa física que lo explique. Esta enfermedad se ha mantenido con un nombre parecido. Se sigue llamando trastorno de conversión, pero haciendo alusión a su etiología, a su causa neurológica. Y además se han incluido otros problemas que estaban fuera de estas entidades. Se hablan de trastornos de síntomas somáticos específicos, el trastorno facticio, y por último, lo que tiene de novedad esta clasificación es que se ha cargado el término de hipocondría. A partir del año 2013, atendiendo a las clasificaciones americanas, ya no hablamos de hipocondría, hablamos de trastorno de ansiedad hacia la enfermedad. Este es el nuevo término. ¿Y qué nos dicen estas clasificaciones, que es el trastorno de síntomas somáticos? Por lo que les he explicado, lo mismo, es decir, engloba pues esos problemas que ya les he nombrado. Dice que las personas que lo sufren van a tener uno o dos síntomas para los cuales no se encuentra ningún tipo de explicación, que tiene que haber una afectación global de la persona, es decir, tiene que haber una afectación en su pensamiento, en sus emociones y en sus comportamientos. Y esto no es cosa de poco tiempo, sino tiene que abarcar tiempos prolongados de al menos 6 meses. Y además nos matiza que si hay algún síntoma de dolor lo tenemos que especificar. Y esa clasificación, que nos dice que es el trastorno de ansiedad por la enfermedad, pues lo mismo que nos decían antes, que era la hipocondría, es decir, la preocupación, el miedo, la convicción de tener una enfermedad grave, pero con poquitos síntomas. No tiene que haber síntomas, que esos tiene que haber mucha ansiedad, y que también tienen que ser perdurables a lo largo del tiempo, que duren más de 6 meses. Además, que no respondan a otro tipo de causas. Nosotros hablamos de estos problemas y los diferenciamos de otros que se parecen. Habrán oído hablar quizás del síndrome de Munchausen, que es muy nombrado y aparece en muchas películas. Eso no es hipocondría, son enfermedades que se parecen. Las personas que padecen este tipo de problemas, ellas tienen la necesidad de sentirse enfermos, y para ello son capaces de autoprovocarse lesiones, de tomarse cosas para asimilar pues estar enfermos y ocupar así un papel de enfermo. Cuando son ellos mismos quienes se lo hacen, se llama síndrome de Munchausen. Cuando se lo hacen a alguien que tienen cercano, pues se llama síntoma de Munchausen por poderes. Ahí van buscando ese rol de cuidador. A este tipo de problemas nosotros los llamamos trastornos facticios. Y luego hay otras enfermedades que también se parecen, pero no son cuadros de hipocondría ni trastornos por somatización, que son cuadros más graves, en el cual las personas llegan a pensar que les falla un órgano por dentro, es decir, llegan a pensar pues que tienen el hígado podrido, por ejemplo, o que no tienen hígado, o que están vacíos. De hecho, cuando Cotard definió este tipo de problemas, lo hizo fijándose en una señora que ella decía que era solo piel y huesos, es decir, que no tenía ningún órgano por dentro. Él lo llamó síndrome de Cotard y posteriormente así se ha definido, pero es un trastorno por ideas delirantes, así lo definimos nosotros en nuestra terminología. Ya por hablar de aspectos más epidemiológicos, es decir, ¿cómo de frecuentes son estos problemas? Pues no lo sabemos muy bien. No lo sabemos muy bien porque es muy difícil de cuantificar. Son personas que muchas veces a nosotros no nos llegan, se quedan en atención primaria. Dicen que en atención primaria pues son de un cuarto a un
a un tercio de todos los pacientes que llegan a ver, y de ellos, esos son los problemas por somatización, y de ellos los cuadros hipocondríacos, pues de un 1% a un 4%, es decir, son cifras pues realmente pues muy elevadas. ¿Y por qué es difícil para los médicos de atención primaria diagnosticarlo? Porque los síntomas que presentan las personas que tienen cuadros por somatización son muy similares a los que presentan la mayoría de los pacientes que ellos atienden. En una atención en consultas de médicos de atención primaria, pues atienden sobre todo dolores de espalda, mareos, dolores de extremidades, problemas gastrointestinales. Es decir, discriminar ahí estadísticamente pues es muy difícil. Por aportarles algunos datos descriptivos, este tipo de problemas pues no tienen diferencia de género, aunque a veces leyendo artículos pues parece que inclinan más hacia las mujeres en algunos sentidos, pero realmente no hay una diferencia de género. Puede aparecer a cualquier edad, son frecuentes los problemas de hipocondría en personas mayores y los problemas de somatización se dan en los niños. La evolución suele ser de modo episódico, y esos episodios pueden durar de meses a años y a veces pues mejoran de forma notable y espontánea al cabo del tiempo. ¿Y por qué ocurre? Aunque no sabemos la causa, pero nosotros podemos plantear distintos factores que pensamos que están relacionados. Yo los he establecido como en 3 estamentos, estos factores, los he distribuido en 3 estamentos. Algunos factores que son intervinientes a la hora de marcar la vulnerabilidad de las personas, que hemos llamado factores predisponentes, que tienen que ver pues, con la propia persona, con factores biológicos, como los que nos ha hablado el profesor Busoño, factores psicológicos, pero también con el contexto familiar, con el contexto sociocultural y con factores de personalidad que pueden marcar la vulnerabilidad. Y cuando uno adquiere una vulnerabilidad, es decir, que no tiene la enfermedad, pero tiene muchas posibilidades de tenerla, se determinan unos factores que pueden influir como gatillos, son los factores predisponentes, los que disparan, los que en un momento determinado hacen que empecemos a tener síntomas. Son factores como una situación crítica, una enfermedad familiar, una enfermedad personal, un estado de estrés importante, y luego otros factores que son los que van a condicionar el que dure más, el que perdure a lo largo del tiempo, son los factores persistentes. En cuanto a los factores personales biológicos, pues por traerles, porque no les he querido abrumar, y por traerles pues un estudio reciente. Este es un estudio reciente en el que los autores están investigando las relaciones dentro del cerebro entre regiones frontales, sistemas límbicos y el cerebelo. Un estudio del año pasado. Y ellos determinan que cuando estudian estos circuitos, estas conexiones en personas que tienen trastornos por somatización, estas conexiones están alteradas con respecto a otras que no tienen estos problemas. Además, ya están pues, definidos otras alteraciones a nivel molecular que son parecidas a otras enfermedades que se dan en psiquiatría, como los cuadros depresivos y cuadros de ansiedad, en los que se implican proteínas como la serotonina, la neurotrofina, etc. En cuanto a los factores psicológicos, pues son muy importantes. Nosotros hablamos de que muchas de las manifestaciones físicas, para las que no se encuentra una causa orgánica, pueden responder pues a situaciones psicológicas que están debajo, conflictos que son arrastrados a lo largo de toda la biografía de la persona, situaciones de abuso personal, de abusos en la infancia, situaciones de conflicto no resuelto, emociones reprimidas, emociones negativas que quedaron ahí y se han ido complicando a lo largo del tiempo y han pasado pues de situaciones de ira a situaciones de hostilidad, impulsividad reprimida, o a veces necesidades de dependencia o
aspectos de baja autoestima, y todo esto puede encontrar salida a través de manifestarse como síntomas físicos. Hay otras dos explicaciones a modo de hipótesis que también se trabajan mucho cuando se habla de estos problemas. Uno que tiene que ver con la capacidad de expresar emociones. Hay personas que no saben o que no pueden expresar lo que sienten, que nosotros llamamos alesitimia. Es decir, cuando uno no expresa esas emociones que han quedado ahí, pueden encontrar una salida alternativa a través de lo somático. Y por último, existen otras hipótesis que tienen que ver con la esfera atencional y perceptiva. Es decir, es lo que se llaman los modelos amplificadores. Se lo quiero explicar pues con esta otra diapositiva. Es decir, nuestro cuerpo no es perfecto y está sometido a muchos ruidos. Nosotros estamos constantemente equilibrándonos con nosotros mismos o con el entorno, porque vivimos rodeados de factores ambientales, de factores infecciosos que nos generan sensaciones y a veces síntomas. Nosotros tomamos un helado frío y podemos tener un dolor de cabeza, o a veces estamos tranquilos y damos una patada al aire. Esas son manifestaciones físicas que clínicamente no son trascendentes, aunque son situaciones que podríamos decir no son habituales. Para una persona con una predisposición a este tipo de problemas, con una situación de amplificación de todos estos síntomas, puede suponer el que se desencadene un cuadro clínico más completo. Es decir, es como que hubiese un amplificador que detectase esas situaciones y las hiciese grandes, o el Señor con la lupa, que lo pequeño lo ve todo mucho más grande. Bueno, les decía que el contexto familiar es un factor importante. Pues indudablemente hay familias en los que varios miembros tienen que ser atendidos por este tipo de problemas. Las explicaciones son varias, no las sabemos a ciencia cierta. Puede haber explicaciones desde el punto de vista de transmisión genética, pero también a nivel educativo y cultural. Hay familias que dan más trascendencia a las enfermedades que otras, y hay otros conjuntos familiares que viven con mucha emotividad todo lo que tiene que ver con la enfermedad, y eso se transmite de unos miembros a otros. Y por último, la personalidad. En cuanto a la personalidad, pues no hay un patrón específico de personalidad obsesiva, de personalidad hipocondríaca o somatizadora. Lo que sí que es cierto es que en este tipo de personas son más frecuentes pues determinados rasgos obsesivos o rasgos ansiosos, con tendencia a la amplificación o a la anticipación, o rasgos dependenciales. Y bueno, yo lo que he podido pues observar, y esto es una aportación mía, porque quizás haya un factor que tenga que ver con la autoobservación. Hay colectivos que tienen que, por motivos profesionales, ser más conscientes de su propia corporalidad, quizás pudieran tener pues un factor en ello. Lo digo con todas las dudas y todas las reservas. Ya les digo que es un tema mío, porque se deduce a la hora de revisar biografías. También es cierto que son personas que tienden a publicar sus biografías, no todos las vamos a publicar. Y atendiendo a esto, y atendiendo a que existen muchos datos biográficos, yo los voy a aprovechar pues para hablar de síntomas y poder discriminar. Nos vamos a fijar en varios personajes famosos y que ellos mismos o sus biógrafos explicaron cómo vivieron estos aspectos de enfermedad. El primero de ellos, hay muchos, yo les he traído pues 6 personas. El primero de ellos fue Charles Darwin. Charles Darwin, este hombre fue hijo, nieto y hermano de médicos, y él mismo parece que iba encaminado hacia la medicina, pero también parece que tuvo alguna experiencia no muy grata en alguna consulta a la que fue
acompañando a su padre, bueno, eso motivó que desviase su interés vocacional. Hay descritos pues muchos aspectos acerca de su salud física. Él se quejaba de molestias digestivas, de molestias articulares, demás. Estaba, parece que, obsesionado por su nariz. Sí que tiene una nariz grande y podía estar preocupado, pero parece que las preocupaciones iban más allá de lo sensato. Muchos de los biógrafos hablan de que quizás padeciese una enfermedad infecciosa contagiada en los viajes, que padecía el Chagas, que es una enfermedad que pudo contraer mientras viajaba en el Beagle, pero lo cierto es que antes de esos viajes ya él tenía ese tipo de problemas. Y también es cierto que él reconocía que sus grandes preocupaciones por la salud le habían servido para aislarse, centrarse en sus estudios y evitar los contactos sociales. Había un factor pues mantenedor que perpetuó también parte de estas quejas. Y como dato añadido, pues comentarles también que las hijas de Charles Darwin también tenían, no sabría decir si un cuadro obsesivo o un cuadro hipocondríaco, pero lo cierto es que ellas están muy preocupadas por los temas de los contagios y van a las charlas y a las ponencias pues con mascarillas a principios del siglo XX, finales o sea, parecían japoneses a principios del siglo pasado. Otro de los casos es Hitler. Este hombre sí que tenía motivos, al parecer, pues para estar preocupado por su salud. Le intentaron envenenar muchas veces. También parece que tenía mucho estrés. Lo que sí que es cierto es que se quejaba muchísimo de molestias digestivas y fue atendido por muchos médicos y los médicos pues no le daban solución hasta que encontró un médico que utilizaba pues métodos algo alternativos y se convirtió en su médico personal porque le solucionó sus problemas digestivos. Cabe decir que quizás uno de los problemas que tenía, que era la flatulencia, se le llenaban los intestinos de aire, derivaba que era un hombre vegetariano, se alimentaba solo de leguminosas y de verduras. Pues Theodor Morel, que era el nombre de este médico, pues el tratamiento este milagroso que le dio fue cápsulas que él mismo hacía, que eran cultivos de bacterias intestinales, que hacía de otras personas. Es decir, cogía las heces de unos soldados alemanes, los cultivaba, hacía cápsulas, él vendía ese tratamiento, eso se lo dio a Hitler, Hitler mejoró. Pero esa fue quizás el éxito y el problema de este médico, porque las quejas continuaron y a cada queja tenía que dar una solución. En las historias médicas que se conservan las historias médicas de este doctor, pues se recogen más de 70 fármacos diferentes con los que fue medicado Hitler y en algunos momentos le dio 28 fármacos. Y claro, tenían que ser fármacos al final que hiciesen algo. Le daba estimulantes para mejorarle el cansancio y a continuación le daba barbitúricos pues para que pudiese dormir. Tratamientos si eran inyecciones, mejor que pastillas. Otro enfermo de toda la vida fue Andy Warhol. Este hombre siempre vivió obsesionado con las enfermedades. Él decía que padecía cáncer de piel, que padecía cáncer cerebral, llegó a temer por el SIDA, se pasaba años encerrado en su habitación, allí se dedicaba a leer y a dibujar. La ironía es que al final falleció en un hospital tras una intervención sencilla de vesícula. Woody Allen, que es uno de los actores más famosos, él dice que no es hipocondríaco, que él es alarmista, pero también se ha quejado de padecer cáncer de pulmón, cáncer de cerebro y lo debió de pasar muy mal cuando las vacas locas.
pero él dice que no es obsesivo. Manuel de Falla es un hombre que en sus biografías se señalan muchos aspectos de su enfermedad. Yo diría, leyendo su biografía, que era una persona obsesiva, que tenía un TOC, pero sí que es cierto que tenía muchas conductas en torno a las enfermedades. Se lavaba las manos durante 4 horas, solo bebía el agua hervida, y esto le llevaba tanto tiempo que le dificultaba. Dicen que estos problemas, estos rituales obsesivos en torno a la salud le dificultaron que acabara su última obra, la Atlántida. Se tiró 10 años haciéndola y la dejó inconclusa. Y quizás el paradigma de la hipocondría sea Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez era también un hombre que pertenecía a una familia andaluza, burguesa, que sus padres destinaron para él que continuase el negocio familiar, pero él quería ser pintor, debió de tener sus tensiones con su padre, y mientras estaba estudiando en Sevilla, y en esas tensiones familiares, su padre falleció de un ictus cerebral, y entonces desde eso parece que fue un hito que marcó el resto de la vida de Juan Ramón Jiménez. A partir de ese momento él empezó a pensar que le iba a dar un ictus, no dormía, se quedaba despierto, se obsesionó con el ictus. Los familiares no sabían qué hacer, le llevaron a una finca, en la finca había cerca un médico, se fue a vivir con ese médico, el médico no supo tratarle bien, pero le complacía. Al final le llevaron a un sanatorio cercano de Burdeos. Allí, en vez de estar con el resto de las personas que estaban institucionalizadas, se fue a vivir con los médicos. Esa fue un poco la dinámica del resto de su vida, es decir, pegado a médicos. Bueno, de Burdeos le trajeron a Madrid, a la Sierra de Guadarrama. Allí había otra clínica. Este es el doctor Sinarro, que era pues un neurólogo que se dedicaba también a la psiquiatría, muy importante, que llevó su caso, le atendió, también se lo llevó a su casa, y esta fue su dinámica. Cuando pasó de médicos, porque se casó y se fue a Estados Unidos, allí se casó con Zenobia, que era una mujer también inteligente, pero que se convirtió en su cuidadora para el resto de su vida. Zenobia enfermó, tuvo un cáncer importante, pero más que atenderse a su propio cáncer, parece que le fue atendiendo, ella lo decía que no pudo hacer una vida normal, intentando convencer a Juan Ramón Jiménez de que él no estaba enfermo. Así hasta que se murió ella antes que él. Muy bien, ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este tipo de casos? ¿O qué es lo que hace la medicina, mejor dicho, en este tipo de casos? Pues lo que hacemos es intentar pasar de este esquema que les puse al principio a este otro. Es decir, intentar cortar ramas, intentar atender a los pacientes entre los médicos de atención primaria, poquitas exploraciones, las necesarias, de forma especializada, y los médicos o la atención especializada en salud mental. Y el médico de atención primaria quizás sea la figura más importante. El tema de la relación con el médico de atención primaria sea el arma terapéutica fundamental. Entonces, les he traído esta novelica, que es una novela de Chumi Chúmez, no es una gran novela, pero bueno, él a modo de ironía y cómico, pues habla de cómo le gustaría a él que fuese la relación con su médico. Se titula Cartas de un hipocondriaco a su médico de cabecera. Y él dice que le gustaría que su médico fuese como su padre hipocrático, no en un término paternalista, sino como alguien que le acoja, que le entienda, al que le pueda expresar sus inquietudes y que le dé calma. Porque la atención de la relación médico-paciente en sí misma es importante siempre en medicina, pero en estos casos se ve muy dificultada, porque los pacientes desconfían del médico, y el médico también pues nota tensión con estos pacientes. Las personas, cuando van al médico, realmente lo que ellos buscan es que se les escuche, que se les dé comprensión, que no se les trate como enfermos psiquiátricos, que les tratemos como enfermos físicos, que les demos explicaciones, y realmente lo que llegan a sentir es frustración,
porque somos unos incompetentes, porque no les entendemos, y a veces pues les caemos mal, porque no atendemos a sus quejas. Pero esto también tiene una doble vía, es decir, a los médicos también nos afecta. Los médicos también sentimos frustración porque no sabemos muy bien qué hacer, no llegamos a calmar. A veces nos sentimos tensos también o tenemos angustia porque nos puede pasar lo mismo que le pasó en el enfermo imaginario a su protagonista, es decir, que se nos escape debajo de algún cuadro de hipocondría o somatización una enfermedad física más grave. Entonces nosotros hay técnicas descritas que sirven de guía a los médicos de atención primaria para saber cómo tienen que actuar en casos similares, y cuando pasan de la atención personal con el médico de atención primaria, pues ahí estamos nosotros, estamos de la atención en salud mental. En salud mental lo que hacemos es aplicar desde técnicas más sencillas de apoyo, de resolución de problemas, hasta técnicas más específicas, psicológicas, psicoterapias, que fundamentalmente son pues técnicas cognitivo-conductuales, y a veces el tratamiento farmacológico. Nosotros utilizamos el tratamiento farmacológico no para tratar estas enfermedades, porque no existe ninguna pastilla que las cure, sino para atender a las complicaciones de estas enfermedades, atender a la depresión, para atender a la ansiedad, o a veces pues para corregir problemas que vienen añadidos, como el abuso de otras sustancias. En conclusión, señalar primero que, a pesar de lo que nos decía Molière, esto no son enfermedades inventadas ni imaginarias, son enfermedades de verdad, que conllevan mucho sufrimiento, que se dan en cualquier edad, pero aparecen en edades jóvenes, que cursan de forma episódica y crónica, que es importante que sean evaluadas por pocos médicos. Ya saben el dicho, que un médico cura, 2 dudan y 3 te llevan a la sepultura. Entonces, es decir, aquí cobra un sentido pues mucho más extenso todavía, que hay que evaluar a las personas de forma holística, globalmente, en todas sus dimensiones, la física, la psíquica, la social, la ambiental, la espiritual, que la entrevista clínica es a la vez diagnóstica y terapéutica, que tenemos que tener cuidado a otros problemas que van asociados, que es buena praxis el no pedir más pruebas que las necesarias, que ya les he dicho que no existe ninguna pastilla que lo cure, y que muchas veces cuando no curamos lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas a que, teniendo lo que tienen, pues puedan culminar su plan de vida normal, de una forma pues lo más parecido a lo que ellos lo habían decidido. Y para acabar, pues una cita, pero una cita humilde de Freud, que tantas explicaciones intentó dar para tantos problemas, pero él mismo llegó a reconocer que la hipocondría era un tema pues muy oscuro y que él no había sido capaz de dar ningún tipo de explicación a este trastorno. Muchas gracias.